Reciban todos un cordial saludo. Vamos a dar una explicación y conectar los contenidos que vemos en esta sesión 5, que abre el tema de la esencia del amor y finalmente o fundamentalmente aborda los temas de la afectividad no espiritual y la afectividad espiritual. Todo esto trabajado desde los textos que nos ofrece Dietrich von Hildebrand. Brevemente, vale la pena mencionar el recorrido que hasta ahora hemos hecho. Ahí diremos pues que la orientación educativa y familiar es un ejercicio que se articula desde una visión antropológica. Y justamente por ello no podíamos partir antes sin aclarar nuestro punto de partida. En este caso es una visión humana o una visión del hombre en tanto que persona, y por eso acudimos como presupuesto antropológico de este curso al personalismo y a una cierta idea de persona. Sobre esto ya hemos trabajado, los textos de Wojtyła, los textos de Piper, los textos de Vázquez, y pues vimos que la persona, ¿no?, es esta subjetividad, es esta realidad en el mundo que tiene una capacidad, una fuerza relacional e incorporante que le permite estar abierto a la totalidad de la realidad. Justamente por eso la reformulación o digamos la forma de acotar los términos espíritu como interioridad y mundo como ámbito relacional son de suma importancia para el trabajo que estamos haciendo. Aquí solamente doy estas indicaciones, pues sobre esto ya hemos tenido oportunidad de profundizar. También nos hemos acercado a la persona como un ser dialógico, un ser que vive en esta dimensión o cuya vida se articula en esta relación yo-tú. Y justo en esto el tema del amor es fundamental. Ahorita en lo que vamos a seguir estudiando veremos en qué grado el tema del amor es algo imprescindible. También hemos revisado con los textos de Rodrigo Guerra y Carlos Díaz el tema de la dignidad humana, es decir, que la persona entraña una dignidad que le es propia y cuya forma de aproximarse es solamente la de pues la afirmación de esta dignidad por sí misma. Y finalmente tenemos el tema de la familia, y allí ha sido fundamental entender que la familia se articula propiamente en función de relaciones interpersonales, en las que el amor juega una función decisiva. Con el texto de Rocco Buttiglione nos hemos dado cuenta que fundamentalmente hay dos tipos de relaciones, la que funciona entre la pareja y la de las relaciones de paternidad. Rocco Buttiglione nos indicó de una forma muy descriptiva, ayudándose de muchos recursos del psicoanálisis y de una interpretación filosófica bajo la óptica personalista de estos mismos, cómo estas relaciones son decisivas para la persona, para que justamente pueda conocer este valor óntico y este valor ontológico, es decir, comprender su propio valor en cuanto este individuo particular y su propio valor en cuanto hombre, que es una persona. Muy bien. Pues bien, una de las citas de este texto de Rocco Buttiglione que vale la pena resaltar es prácticamente esta definición descriptiva que nos hace del amor. Y allí dice lo siguiente: el amor en sentido general y no exclusivamente sexual
es una respuesta afectiva de toda la persona que implica el reconocimiento de la dignidad del otro, pero también el asombro afectivo y la contemplación de su dignidad y grandeza, de donde nace la disponibilidad a comprometerse uno mismo para defender tal dignidad y belleza y acompañarla hacia su adecuada realización. Aquí vemos ya justamente resaltado en rojo elementos fundamentales que, digamos, la mera afirmación no nos resuelve y que justamente el abordaje que estamos haciendo de las lecturas de Hildebrand nos adentran a comprender cuál es la profundidad y densidad de ciertos términos aquí indicados. Por ello, en primer lugar, es muy importante decir que frente al intelecto y la voluntad, la afectividad en las consideraciones filosóficas, y esto también, digamos, en las reflexiones que finalmente se hacen, hay como una descalificación última para reconocer su condición espiritual, es decir, su condición de facultad superior. Nadie dudará que cuando a uno le preguntan por los distintivos del hombre, pues justamente estarían indicando su capacidad racional, y esto tiene que ver con el intelecto, y por otra parte su condición de ser libre, es decir, su capacidad para autodeterminarse, su capacidad de elección. Y aunque hoy en día ya es muy difundido también integrar la dimensión afectiva, sobre esto hay siempre una gran ambigüedad. Y pues sí, siempre resulta como difícil embonar o saber cuál es el papel de la afectividad y si efectivamente ésta tiene un lugar como una facultad superior. En gran medida, los aportes de Dietrich von Hildebrand se dirigen a restaurar la condición espiritual y el valor de facultad superior a la afectividad. Claro, el tema no es sencillo y en gran medida la lectura que han hecho del mismo les ha permitido ya ver cuáles son estas dificultades. Las iremos no desmenuzando de forma concreta porque para eso está la lectura directa del texto, pero sí haciendo algunas indicaciones que pueden ilustrar cuál es la utilidad que tiene para el curso y para la materia de fundamentos antropológicos de la familia y de la educación y de la familia. Bien, pues justamente, como decía, este es uno de los aportes, hacer ver que la afectividad también pertenece a las facultades superiores, es decir, facultades espirituales que integran a la persona humana. Me parece que todo mundo estamos de acuerdo en que la persona no es solamente voluntad y afecto, voluntad e intelecto, sino que ella, en gran medida, como veremos al final de esta presentación, es fundamentalmente afectividad y no podríamos pensar a un ser personal que prescindiera de esta dimensión. Entonces siempre está la paradoja de dónde ponerla y cómo colocarla, si viene solamente como un mero añadido o justamente es un factor fundamental y constitutivo de la persona humana. Pues bien, el texto de Hildebrand nos hace una primera indicación en la cual después de indicar ciertos significados del término corazón, lo acota a dos fundamentales, es decir, lo acota
a dos significados que son los que ahora, a partir de ahora, queremos asumir como un significado técnico, como un logro filosófico para nuestra forma de discernir los distintos problemas y cuestiones que estén alrededor de la orientación educativa y familiar, que son fundamentales. El primero de ellos nos dice que el corazón indica todo ese campo de la afectividad humana. Y por el otro lado, estaría de una forma más precisa, indicando el punto focal de la esfera afectiva. Aquí en la diapositiva tenemos unas flechas que, digamos, indican en esta imagen donde está como en círculos concéntricos, pues justamente el punto rojo estaría indicando este punto focal. Ya veremos que de allí emergen digamos, la afectividad espiritual. Y pues aquí indicamos ya algunas características, es decir, la intencionalidad, y esto hace que tengan el carácter de respuesta. Y de forma más periférica, es decir, en el sentido de que desde el punto de vista general intervienen, pero no como afectividad espiritual, sino como todo el campo de la afectividad humana, pues los sentimientos, y dentro de ellos estarían los sentimientos corporales, físicos, y los sentimientos psíquicos. Es importante también indicar que justamente en la consideración del corazón como el punto focal de la esfera afectiva, se encuentra el núcleo también de un determinado modo de ser, es decir, de un determinado ethos de la persona, y esto es decisivo porque justamente, como veremos al final, este punto focal de la afectividad humana es determinante en el conocimiento de la persona y en la forma en la que la persona vive el mundo con el que entra en relación, y la capacidad de respuesta que tiene, y efectivamente no una respuesta de eficacia, sino una respuesta plenamente humana y personal. Pues bien, ahora sí, profundizando en estos aspectos de la afectividad no espiritual, pues el texto nos hace una consideración amplia sobre los sentimientos físicos, y nos dice que, bueno, pues estos pueden ser entendidos justamente como la voz del cuerpo, el cansancio, un agudo dolor que nos impide trabajar, y estarían incorporados en toda esta serie de experiencias que son efectivamente sensibles y que están presentes en la experiencia de la persona, y que sin embargo no tienen esta condición de realidad espiritual. Entre ellos es interesante a lo mejor comenzar a considerar las experiencias que son en el ámbito de la sexualidad. Hildebrand en este sentido nos hace una importante consideración de que efectivamente, aunque las experiencias sensibles en el orden corporal podrían ser análogas a las de los animales, nunca se dan en la persona de forma aislada del todo que se es decir, de la persona misma. Y en este sentido nos da una primera pista de gran valor para el estudio que estamos realizando, y esta materia inicial y fundamental para la orientación educativa y familiar. Y nos dice que justamente todos estos sentimientos corporales que están relacionados con la sexualidad tienen que ser incorporados o vistos desde la experiencia del amor conyugal, y de una forma más amplia, como se dijo,
integrados en la persona misma. Aquí vale la pena regresar sobre lo que Hildebrand dice en las páginas 62 y 63. Aquí no es el momento para leerlo de forma completa, pero hago esta indicación para que puedan regresar bajo esta sugerencia que les hago. También tenemos los sentimientos psíquicos que Hildebrand nos describe o hace una palabra descriptiva con los humores. Si bien estas experiencias no tienen el carácter corporal, aunque pueden estar relacionadas con él, su característica es que son eminentemente más subjetivos, podríamos decir, y subjetivos entre comillas, es decir, pertenecen más a la subjetividad. Aquí el ejemplo que nos pone es ese del buen ánimo, ¿no? El buen humor o justamente el mal humor. Y bueno, pues a estos experiencias que no son espirituales se le añade todo el tema de las pasiones. Hildebrand nos hace un indicativo acerca de esto, mostrándonos que el sentido de este término, pasiones, puede ser considerado de dos maneras. En primer lugar, por el alto grado de intensidad afectiva de una experiencia que hace que tengamos la percepción de que alguien se encuentra fuera de sí. Y pues es importante darse cuenta que este estar fuera de sí puede ser entendido de dos maneras. Uno inferior y que podríamos asociar o identificar bien con lo que ya leímos en López Quintás acerca de la experiencia de vértigo. Hildebrand incluso ocupa algunas expresiones que nos conducen hacia este ámbito relacional. Hay ciertas experiencias que se tragan la racionalidad y la libertad de las personas y los dejan fuera de sí, como una ira incontrolable que elimina la razón y la libertad. Dice, pero no es el único significado en el que alguien puede estar fuera de sí. También están lo que López Quintás llama las experiencias de éxtasis y que Hildebrand identifica con un modo no inferior, más bien superior de esta intensidad afectiva. Entonces, aquí hay una primera advertencia muy interesante, es que no toda experiencia afectiva por el hecho de ser intensa justamente está lanzada al ámbito de las pasiones. Algunas de ellas son, como veremos, auténticas experiencias espirituales de respuesta o de respuesta afectiva. El otro significado es el de la esclavitud habitual. Y aquí hay unas intuiciones muy importantes respecto a cómo en este tipo de pasión o de significado de pasión no hay un tragarse a la racionalidad y la libertad, sino por el contrario que éstas permanecen, pero no logran alcanzar todo su sentido. Es decir, solamente mantienen lo que podríamos llamar el uso técnico de la razón y de la voluntad. Esto lo comprendemos perfectamente cuando alguien que es ambicioso logra con todo el uso de su razón justamente conseguir satisfacer y acrecentar el objeto de su ambición. Y también vemos cómo la voluntad y toda su libertad se mueve en este sentido técnico. Claro que aquí lo que queda atrás o lo que queda perdido es el sentido último de la razón, que es la verdad, y el sentido último de la libertad, que es justamente la realización plena de la persona, pero no a costa de los demás, sino en el bien común y en el destino último.
Eh, sobre este tema de las pasiones, vale la pena notar que ya hay un gran aporte respecto de un tema bien controvertido y que comúnmente causa mucha ambigüedad en su tratamiento, y es la posición del enamoramiento. El enamoramiento, si solamente se identifica con un modo de estar fuera de sí inferior, siempre quedará desvalorizado. Por el contrario, me parece que todos los indicativos del enamoramiento, en cuanto a una genuina experiencia afectiva, no tienen las connotaciones del vértigo, sino más bien las connotaciones del éxtasis. En este sentido, de una genuina experiencia afectiva que es capaz de sacar a la persona de sí misma. Aquí hay valiosas indicaciones, les reitero que pueden encontrar algo de ello, están justamente en las páginas 74 y 75 del texto que estamos trabajando. Bien, pues esto son algunas indicaciones respecto de la afectividad no espiritual. Y tenemos ahora el abordaje de la afectividad espiritual. Y esto nos ayudará a contrastar algunas cosas que no se dijeron y que nos pueden ayudar a distinguir cuál es la diferencia o los factores diferenciales entre la afectividad espiritual y la no espiritual. Pues bien, entre ellas tenemos que justamente experiencias espirituales está lo que podemos llamar respuestas afectivas. ¿Qué tenemos aquí en esta circunstancia que hace espiritual justamente las respuestas afectivas? Pues el hecho de que las respuestas afectivas son experiencias intencionales. ¿Y con esto qué se está queriendo decir? Pues que son experiencias que presuponen el conocimiento de un objeto y de su importancia. Justamente por eso aquí los círculos de la afectividad, el intelecto y la voluntad no están separados, sino que quieren estar próximos, incluso habría que verlos representados de una forma integrada, es decir, habría que haber presentado un solo círculo, pero digamos que gráficamente no ayuda para hacer las distinciones. Pues bien, esta palabra intencionalidad, que es también una palabra propia de la filosofía, no indica la voluntariedad de hacer algo o digamos, el sentido de con alevosía y ventaja, por así decir, sino que justamente indica que algo está siendo articulado desde la relación con un objeto y, en este caso, con su importancia. Y la otra cuestión es que justamente en su carácter de respuesta también se deja ver el carácter de relación consciente y significativa. Es decir, en las respuestas espirituales, como la alegría, encontramos una relación consciente y significativa. ¿Por qué? Porque la alegría no se articula como un mero estado de ánimo o de buen humor. Estos pueden estar causados a lo mejor porque hemos dormido bien, porque el sol está brillante y el día es límpido. En cambio, las respuestas afectivas están motivadas, es decir, la captación del objeto y de su importancia nos permite una relación consciente y significativa. En este caso, por ejemplo, la alegría, a diferencia solo del buen humor, la alegría por la salud de una persona gravemente enferma, muestra completamente estas diferencias. Aquí no hay estrictamente una relación causal, es decir, de causa-efecto, que sea inconsciente,
sino más bien hay una relación motivada, es decir, hay una relación en la cual se capta la significatividad del hecho de la salud recuperada. Bien, pues justamente este carácter de intencionalidad y de respuesta nos muestra que, a diferencia de la afectividad no espiritual, la afectividad espiritual no tiene un carácter transitorio ni, digamos, ni desproporcionado. Muchas de las experiencias afectivas no espirituales tienen la característica de desproporcionarse. Por ejemplo, alguien que por un cansancio físico interpreta este cansancio como una experiencia última de su dimensión personal, puede desproporcionarlo y ponerse depresiva o pensar que se ha vuelto inútil, etcétera, etcétera. Justamente las respuestas afectivas guardan una proporción, dada su carácter intencional, con el objeto al que responden. En este caso, podemos entender que alegrarse por encontrar una moneda perdida no se equipara con encontrar la salud después de haber sufrido una grave enfermedad. Justamente el carácter intencional y el carácter de relación consciente y significativa piden en estos casos dos tipos de respuesta muy distintos. Y la verdad de las respuestas se conocen justamente en esta proporcionalidad. En cambio, las respuestas afectivas, las respuestas de la afectividad no espiritual, muy fácilmente pueden desproporcionarse porque justamente no tienen este carácter de conciencia y significatividad delante de un objeto y de su importancia. Bien, pues sobre esto seguramente hay cosas que con más detalle están puestos en la lectura y que pueden ser precisadas. Pero cabe mencionar que también dentro de la afectividad espiritual encontramos lo que Hildebrand llama sentimientos poéticos. Y allí, digamos, incorpora ciertas dimensiones del ethos humano, es decir, de esta modalidad, de esta forma de enfrentar el mundo, que son decisivos. Allí pone la nostalgia, un sentimiento vago, la angustia, y justamente lo que tienen de decisivo es que describen el modo en el que la subjetividad humana puede estar puesta delante del mundo. Es decir, ya no delante de un objeto particular de este o este otro, sino justamente delante de la percepción de la existencia y de la consistencia de las cosas, todas en la totalidad. Y son decisivos porque marcan, como dice ahí, el ethos, es decir, el carácter con el que se colorean las experiencias afectivas que vivimos y que no caen, digamos, en la afectividad no espiritual del buen humor, sino que van más allá porque tienen este carácter existencial. Si bien puede causar perplejidad el hecho de que no respondan a un objeto en específico, esta no es ninguna objeción para identificar que su forma de relacionarse es consciente y significativa, y que, aunque es verdad que el objeto es la totalidad del mundo y su importancia, pues justamente en ello podemos entender su carácter intencional, es decir, espiritual. Por último, conectamos la lectura que nos
muestra el corazón como el yo real. Y pues en ella, después de haber realizado la anterior, podemos entender que efectivamente el corazón como el punto focal de la esfera afectiva se está jugando, se pone en juego de una forma decisiva en el amor humano, en la amistad, en el amor conyugal, en el amor filial, en el amor paterno. Lo que resulta decisivo es esta capacidad de jugarse la persona desde el corazón. Porque en efecto, todas estas ámbitos de relación humana no solamente expresan las voces del corazón, sino que además quieren alcanzar el corazón del otro. Ya hemos visto cómo en esta relación yo-tú, la persona es un ser dialógico. Bueno, pues efectivamente en las relaciones donde el amor humano está puesto en juego, pues justamente el tú que se quiere alcanzar no es un tú impersonal o una mera inteligencia, una mera voluntad, sino justamente aquí es donde se muestra como un centro afectivo que es capaz de conmoverse y que es capaz también de responder. Y el otro ámbito que es decisivo para el corazón es la esfera de la felicidad. Como dice ahí, la felicidad ciertamente nunca es algo meramente pensado. Si fuera solamente esto, pues creo que la simple idea nos bastaría para cumplir nuestra vida en esta dirección. Y la otra es que pues no es un fruto de la sola decisión, es decir, no somos felices solamente porque lo queremos así, a secas, ¿no? Es decir, porque lo hemos determinado en un momento y ya. Y la felicidad venga como una experiencia producida por esta decisión o por esta acción de la libertad, ¿no? Bien, pues esto nos remite a que justamente el corazón tiene una función fundamental en la vida del hombre, a no ser que alguien, digamos, sí, fuera tan cínico para decir que efectivamente ni el amor ni la felicidad son realidades importantes e interesantes en la vida de las personas. Tenemos finalmente que el yo real, ¿no? No se limita a justamente a estas experiencias donde la voluntad tiene como la batuta en la experiencia humana, sino que nos podemos dar cuenta que en gran medida hay muchas experiencias que están marcadas por una particular altura y profundidad. Y con esto queremos decir, es decir, que son particularmente misteriosas incluso para la persona misma. Es decir, que su característica es tener ser dones que uno no ha producido con la propia actividad de la voluntad. Uno de los ejemplos más grandes en este sentido es el de la genialidad. Mozart, Beethoven, grandes pintores, Miguel Ángel, se caracterizan no solamente porque son lo que son, en base al ejercicio voluntario por un acto de decisión, sino justamente porque han recibido una un don misterioso y que han secundado y que efectivamente se ha puesto de manifiesto
en la experiencia y ha puesto de manifiesto lo que la persona puede llegar a ser, lo que una persona puede llegar a crear, puede llegar a expresar y la genialidad con la que lo puede hacer. Pero hay otras experiencias, y esto es lo decisivo para lo que nos estamos ocupando, que son mucho más cercanas a cualquier persona. Y esto es el tema de la afectividad, es decir, que las voces del corazón son también efectivamente dones, es decir, son realidades que se originan en nosotros con independencia o con una cierta espontaneidad de nuestra, de nuestra libertad directa. Son estas voces del corazón que tienen una realidad distinta en la persona humana. Y por ello vale la pena distinguir o hacer nuevamente esta consideración que Hildebrand muestra y dice que en este sentido hay cosas que en relación a nuestra libertad directa están por debajo. Y entre ellas tendríamos los sentimientos corporales, ¿no? Cuando nos duele algo del cuerpo, esto ciertamente no lo hemos articulado con nuestra libertad, pero podemos decirlo, está como por debajo. Están aquellas realidades, sentimientos psíquicos, amanecer de buen humor, ¿no? También es algo que se nos dona, y sin embargo, digamos, no se encuentra por encima de nuestra libertad. Y está todo este ámbito de las pasiones que hemos ya comentado. Por el contrario, también bajo su misma condición de don, no como producto de nuestra libertad directa, encontramos las respuestas afectivas, la capacidad para alegrarse por el bien que otras personas reciben, la capacidad de agradecer el don de la vida y la existencia, la bondad de una persona, digamos, la sensibilidad religiosa y el alcance con los que puede vivir una cierta experiencia. Todas estas realidades son en gran medida dones que reciben las personas, es decir, no están articuladas por la actividad de la libertad. Y por eso podemos decir que son dones que están por arriba, no porque estén producidas, sino por su altura y profundidad. Las otras están por debajo porque justamente son más superficiales y menos profundas. Pues bien, estos dones no están lejos de la libertad, simplemente que no están bajo nuestra libertad, no pueden ser producidas por ella. Pero sí la libertad puede cooperar a través de la sanción con estas experiencias que surgen misteriosamente o que exceden a la libertad y que en esa misma medida nos muestran que toda persona es un don para sí misma. Pues bien, la sanción lo que hace es integra justamente estas experiencias en toda la articulación de la vida personal, ya sea a través de un sí o a través de un no. Esta gratuidad por la vida puede articularse justamente con la aceptación de la misma, con una sanción que dice sí a la vida, o puede justamente ser negada, ser evitada y finalmente dejada de lado. Me parece que aquí hay una indicación muy importante porque conectará con los temas sucesivos para la materia de fundamentos antropológicos del matrimonio y la familia. Y es esta indicación de que, pues bien, el amor que surge entre dos personas alcanza su plena incorporación en la persona
a través del sí, es decir, a través de la sanción que los esposos hacen de esta interrelación, de este ámbito relacional, podríamos decir, aludiendo a López Quintas, que se genera entre ellos y que desde un punto de vista incluso religioso los hace, podríamos decir, una sola carne, ¿no? Bien, pues estas son las indicaciones que podemos tener respecto de estas lecturas. Espero que les sea de gran ayuda para regresar sobre ellas y justamente aprovechar mucho de lo que aquí solamente está indicado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.